Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Sanagan. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 17. Tratados y conspiraciones. El repentino reencuentro con mi hijo perdido, francamente, me descolocó. ¿Cómo se suponía que debía reaccionar al darme cuenta de que uno de los pecados capitales era uno de mis hijos? Ni yo mismo lo supe. Con semejante panorama, el asunto de los demonios ilegales prácticamente pasó a un segundo plano. No me olvidé de ellos de inmediato, pero tras echar un vistazo a la multitud reunida, trasladamos la conversación a lo que me di cuenta que era la oficina de Ochie. El cielo no se ha ocupado de nuestros asuntos durante milenios, así que ¿por qué se acuerdan de nosotros de repente? Me preguntó Asmodeo, el primero en atacarme. Bueno, se acordaron de este agujero y decidieron que era hora de arreglar el desastre. ¿Qué quieres decir con arreglar el desastre? El cielo no tiene autoridad aquí. En realidad, Oz, sí que la tienen, interrumpió Luffy. Lilith y yo ya hemos acordado reconocer la vasallaje del infierno al cielo, solo que aún no os lo hemos comunicado. ¿No lo entiendes? ¿Hablas en serio? Lucifer, ¿estás completamente loco? No puedes simplemente decir que ahora todos obedecemos al cielo. Sí, puedo. Soy el soberano del infierno, puedo hacer lo que quiera. ¿Tienes algún problema con eso? Estrella de la Mañana sonrió con un dejo de amenaza. Estás completamente loco. Protestó Chi, volviéndose hacia mí. ¿De verdad crees que puedes venir aquí, decirnos que ahora somos tus sirvientes y que simplemente nos inclinaremos ante ti? Creo que o se someterán por su propia voluntad, o los obligaremos a someterse. El cielo ha ignorado este agujero demasiado tiempo. Es hora de corregir este malentendido y recordarles a todos quién es el verdadero amo del universo. Y, por supuesto, en el proceso, ¿reemplazarás a todos los que están en el poder con otros más leales? Bueno, ¿por qué reemplazarlos de inmediato? Si pueden aceptar las nuevas reglas del juego, no tiene sentido reemplazarlos por otros. Muchos estarán descontentos. Que así sea. Como si fuera difícil reprimir su descontento, dijo con un tono ligeramente hipócrita. Ochi miró a Lucifer e hizo una mueca. Sí, si nuestro rey estuviera de nuestro lado, tendríamos una oportunidad de luchar, pero como te vendió, cuidado con lo que dices, Ochi, ¿que me puedo ofender?, preguntó Lucifer con voz aburrida. Y Lilith, por cierto, también aceptó todo esto. No sin problemas, pero sí confirmé. No, eso es imperdonable. ¿Qué les prometiste para que hasta Lilith aceptara someterse a ti? ¿De verdad echaba de menos tu miembro, papá? Ochi, te acabo de decir que midas lo que dices. Joder, Lucifer, nos has vendido a todos al cielo. Deberías darte cuenta de que nadie tolerará semejante tiranía, ni siquiera de ti. Y lo primero que hace el cielo, cabrón, es cortarnos el suministro de botín de la tierra, del que depende la mitad de nuestra economía. Para ser más precisos, tu fortuna depende de estos suministros, señaló Liuxik. Y eso también, pero aún así, si se cortan, tendremos una jodida crisis, y entonces a nadie con el más mínimo interés le importará que haya un levantamiento, probablemente fracase. ¿Y si sustituimos las importaciones por otra fuente? ¿Eh? ¿Qué quieres decir, papá? Bueno, estamos tomando tu agujero bajo nuestra protección, lo que significa que la estabilidad de tu economía ahora es nuestra responsabilidad. Y si el problema es que necesitas suministros externos, creo que podemos encontrar la manera de satisfacer tus necesidades. Claro, siempre y cuando encontremos aquí un socio suficientemente fiable que promueva nuestros intereses. ¿Y quieres comprarme? Adivinó Ochi. Tú y tu influencia en el infierno. No tengo mucha esperanza en esto, si es que tengo alguna. Le hice un gesto a Liuxik con la mano. Oye. Protestó, pero lo ignoré. Pero pareces un tipo serio y uno de los pocos empresarios fiables de todo el infierno que no busca estafar a sus socios por ganancias dudosas. Al menos, esa es más o menos la impresión que me dio en el programa. Claro, aún necesito coordinar nuestros acuerdos con el Consejo Serafín, pero si nos das ciertas garantías. ¿Y qué te hace pensar que me interesaría tu cábala?, interrumpió. Ochi, de todas formas vamos a cortar el acceso de los demonios a la tierra, eso ni se discute. Y al mismo tiempo, te privaremos de la mayor parte de tus ingresos, lo que te dificultará mucho competir con Mammon. ¿Y qué te hace pensar que estoy compitiendo con él?
Los cielos tienen ojos incluso aquí, así que estamos más o menos al tanto de la situación local. Mentí de nuevo. Ochi, sin embargo, me creyó, a juzgar por su expresión retorcida. En cualquier caso, te ofrezco una alternativa a la pérdida total de parte de tu capital. Y, por supuesto, los cielos están dispuestos a brindar su apoyo, no solo económico, a sus socios y papá, ¿por qué demonios suenas como un tentador de demonios? Bueno, joder, hijo, no sé cómo convencerte de que aliarte con la mismísima encarnación del bien y la luz es una puta idea. Llevamos milenios intentando arreglar el universo, y por fin hemos llegado a tu agujero. Y os vamos a arrastrar a todos hacia la felicidad, la bondad y la luz, queráis o no. Nos desharemos poco a poco de toda la escoria, y obligaremos a cualquiera que tenga un mínimo de cordura de vivir una vida normal, según los mandamientos, según la ley, joder, según la conciencia, hijo de puta. Y tú, hijo, tienes una oportunidad única de participar activamente en todo esto. Para mejorar la vida de tus súbditos, tu propia vida, todo eso. Así que te pregunto, hijo mío, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Vale, estoy con vosotros. ¿En serio? Debo admitir que no me lo creía. No soy idiota, y no voy a perder todo lo que he conseguido con mi esfuerzo solo por orgullo. Y todo lo que has dicho no suena tan mal. Si tus planes no incluyen el genocidio de mis descendientes, no lo incluyen, ¿verdad? No, no lo incluyen, siempre y cuando no piensen declararle la guerra al cielo. No lo harán, me aseguró. Básicamente, estoy dispuesto a aceptar las nuevas reglas. Si no empeoran la vida de mis súbditos. Pero hablemos de los detalles de nuestro futuro acuerdo, y le di un puñetazo en toda la cara. Y todos nos reímos. Ya habíamos terminado de redactar los acuerdos preliminares hacía media hora. Ochi resultó ser todo un pedante en este sentido, y había improvisado un acuerdo de 50 páginas. Debo admitir que incluso me asustó un poco. ¿Quién sabe qué habría escrito en las cláusulas adicionales? Por suerte, ya había prometido verbalmente su apoyo, y pude entregar el texto del acuerdo a los serafines y otros especialistas competentes para su revisión. Dudo que se atreva a hacerme la vida imposible. No es tonto, sabe que no me gustaría nada una jugada así por su parte, pero quién sabe, ¿el demonio del pecado? Oye, Ochi, ¿cómo acabaste siendo el pecado de la lujuria? Preguntó. Bueno, es que, cuando estábamos hablando de títulos, este me pareció el más adecuado, así que lo elegí. Dio otro sorbo de vino. Los tres ya habíamos bebido bastante, pero los tres somos bastante resistentes al alcohol por naturaleza, así que todavía no nos hemos visto afectados por la embriaguez, aunque nuestro estado de ánimo ha mejorado claramente. Un momento, ¿qué quieres decir con estábamos hablando de títulos? Literalmente dijo, como si eso lo explicara todo. Pero y espera, y no entiendo, y eres la encarnación de la lujuria, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a serlo? ¿Eh? Ah, ¿crees que yo y los demás encarnamos los pecados capitales? Ja, 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 ja. Estallaron en carcajadas. Bueno, un día nos juntamos los 7, tomamos algo y decidimos que necesitábamos los títulos más pomposos y resonantes. Y por aquel entonces, el concepto mortal de los pecados capitales estaba empezando a gestarse, así que decidimos que los 7 pecados capitales sonaba bien. Ay, así que por eso no parecía la encarnación de la lujuria en la serie. Porque, técnicamente, no lo era. Estos pecados capitales son solo una colección de títulos rimbombantes que, casualmente, se corresponden con la personalidad de quienes los ostentan. ¡Qué decepción! ¿Y el resto de los pecados, por cierto, también son hijos míos? Solo Bel. Y ese imbécil de Mammon también es tu nieto, al parecer. Los otros 3 son solo agua en la gelatina. ¿Bel, es Belcebú? Aclaré. Sí, esa misma. Es la más relajada de nosotros, y quizá la más irresponsable. Incluso Belpegor, que ostenta el título de pereza, es más activo en la gestión de sus asuntos. Aunque, no puedo evitar notar que es muy buena para escurrir sus responsabilidades. ¿Crees que será fácil convencerla de que se una a nosotros? ¿A nuestros? Me miró con escepticismo. Le devolví la mirada imperturbable. Le interesan sobre todo sus fiestas. Mientras nada se interponga en su camino, está dispuesta a cualquier tipo de acción. No creo que sea un problema, pero tampoco será de mucha ayuda, no lo será. ¿Y los demás pecados capitales? Mammon estará muy disgustado, aunque solo sea porque el cielo hará un trato conmigo, no con él. Belpegor solo está interesada en sus fábricas químicas y sus, productos. ¿Fuiste tú quien consiguió las drogas de ella?
Bueno, en realidad sí. Le di un porcentaje de las ganancias, pero no le interesa el dinero en sí, así que, bueno, no creo que todo este asunto del cielo le moleste, a menos que cierre sus fábricas. ¿Y las cerrarás? No lo sé, ya veremos, me encogí de hombros. Deberíamos al menos establecer el control primero, y luego averiguar qué demonios necesita cambiarse en el infierno ahora mismo, y qué puede esperar. Sí, en cuanto al resto, Leviatán tiene literalmente dos personalidades opuestas, así que quién sabe cómo se tomará la noticia del cielo. Pero Satanás y se cree el verdadero e indiscutible gobernante del infierno y reacciona con extrema violencia ante cualquier insinuación en contra, así que si no le rompes los cuernos antes, te garantizo que se convertirá en un problema. Satanás no es un problema, afirmó Lucifer con seguridad. Hablaré con él. Por muy inflado que esté su ego y por muy impulsivo que sea, no es idiota, y después de que lo calme, se someterá a mi voluntad. Y los demás tampoco se atreverán a desafiarme. ¿De verdad? Lo miré con escepticismo. Exacto, me despidió con un gesto y alzó su copa. ¿Un brindis por los grandes logros? Ah, vale, por los mayores cambios. Alcé mi copa. Por las nuevas oportunidades. Otzi brindó con su copa. Amén. Y chocamos las copas. Ese mismo día, para empezar, llevé el texto del acuerdo con Otzi Seré. Cuando le expliqué el trato, pareció muy sorprendida, pero aún así echó un vistazo a los papeles. Y Adam, me alegra que estés avanzando en tu camino hacia el control del infierno, pero ¿y suministros de comida y otros bienes allí? ¿Del cielo? ¿Y para uno de los pecados capitales, nada menos? ¿Eso no los hará más fuertes? Al contrario, será, al cortarles el acceso a la tierra y sustituir el flujo de bienes de allí por el nuestro, haremos que su economía dependa de nosotros. Si algo sale mal, les cortaremos el suministro y su economía se desplomará, algo que nadie necesita salvo los canallas más despiadados, pero ellos se encargarán rápidamente de ellos. En definitiva, no sería el peor instrumento de control posible, en mi opinión. ¿Has considerado la posibilidad de que no tengamos suficiente capacidad de producción para satisfacer sus demandas sin perjudicarnos? Preguntó con sequedad. Teniendo en cuenta que aquí tenemos recursos prácticamente ilimitados. ¿No te da risa lo que acabas de decir? Sí, claro, tendremos que dedicar un tiempo a aumentar la producción hasta los niveles necesarios, pero entonces no habrá problemas. Recuérdame por qué no suministramos recursos a la Tierra. Al principio, simplemente no se nos ocurría, y luego, cuando por fin nos decidimos, el Todopoderoso nos prohibió expresamente suministrar recursos a los mortales. ¿Qué? ¿Por qué? El Todopoderoso explicó su decisión en aquel momento. Dijo que todos los recursos que proporcionamos a los mortales acabarán en manos de los poderosos y ambiciosos, otorgándoles así aún más poder del que ya poseen. Ah, claro, si no controlamos el flujo de recursos, toda clase de sinvergüenzas poderosos se apoderarán de ellos, chasqueé la lengua. Ahora mismo, estás a punto de suministrar recursos a un sinvergüenza, maldita sea, será. ¿Por qué te traje este modelo de contrato? Para que pudieras reunir a un grupo de especialistas competentes y que elaboraran algo con estos papeles que nos beneficiara principalmente a nosotros. No, claro, si no quieres molestarte en abastecer a los demonios para que no enloquezcan por falta de comida y lujos, entonces empezaré los preparativos para sofocar la rebelión demoníaca y su posterior exterminatus y presentaré este tratado al Alto Consejo e involucraré al menor en la investigación, espetó Será, doblando los papeles en una carpeta. Al fin y al cabo, una masacre seguía siendo la opción menos deseable para ella. Pero, francamente, Adam, esta situación me confunde. Oh, lo entiendo perfectamente. Existe la posibilidad de que estos acuerdos, si es que sobreviven, no duren mucho. Si piensas eso, ¿por qué decidiste promoverlos? Primero, una mala paz es mejor que una buena guerra, y segundo, y no olvides que, por el momento, no estamos precisamente preparados para luchar contra el infierno. Al menos, no estoy satisfecho con nuestro nivel actual de preparación. Y maldito esté él, si firmamos estos acuerdos, en el peor de los casos podremos ganar tiempo hasta estar completamente preparados para el combate, y en el mejor, evitaremos un montón de problemas a un coste relativamente bajo. En cualquier caso, este acuerdo nos beneficiará. Lo principal es que sus términos sean aceptables. ¿Crees que habrá derramamiento de sangre? Me sorprendería mucho que no tuviéramos que masacrar a menos a un puñado de demonios. Aunque será una grata sorpresa. Pero en general, la oscuridad tiene voluntad propia. ¿Cómo crees que reaccionará a lo que haremos en su dominio?
Sin duda, nos dará muchos problemas. Más y más desagradables de lo habitual, suspiró. De hecho, Adam, ya hemos empezado a prepararnos para posibles problemas de su parte, pero, hagamos lo que hagamos, seguro que no será suficiente. Nuestros esfuerzos nunca era suficiente. Sera dejó la carpeta y, levantándose de la silla, se acercó a la ventana y comenzó a observar el horizonte. El día llegaba a su fin. Si bien en el cielo no existían las puestas de sol como tales, pues no había un sol propio, la luz allí, en el reino de la luz, lo impregnaba todo, y el ciclo del día y la noche consistía en que la luz del cielo dejaba de derramarse sobre la ciudad dorada al anochecer. Adam, para serte sincera, tengo mis dudas. ¿Nos hemos precipitado, forzando las cosas? Quizás si nos hubiéramos preparado primero y solo entonces hubiéramos empezado a interferir en los asuntos infernales, cortándoles el acceso al mundo mortal y más gente habría sufrido, sí, pero habríamos estado mejor preparados para lo que estaba por venir. ¿Para lo que estaba por venir, será? ¿Te refieres a algo concreto, hoy? Algo en su tono me incomodó. Yo y no estoy segura, Adam. Es decir, no estoy segura de qué sucederá después. Apenas nos hemos topado con la oscuridad directamente desde la caída de Eren, solo con su influencia en el universo, pero hace apenas unos días quedó claro que su esencia misma, fue capaz de penetrar hasta aquí, hasta el cielo. Y no nos dimos cuenta todos sabíamos que no se quedaba quieta y que seguía envenenando el universo con su voluntad. Intentábamos combatirla constantemente, pero resultó que en algún lugar, muy probablemente en su dominio, aún existían las llaves que una vez usó para penetrar en nuestro mundo, y ahora casi ha llegado hasta aquí con ellas. Y no puedo evitar preguntarme, ¿qué otros planes suyos desconocemos? Y, más importante aún, ¿acaso el fruto prohibido acabó en manos de Giri porque alguien quería usar la oscuridad como arma contra nosotros, o porque la oscuridad misma instigó a alguien a dárselo a Giri? ¿O tal vez hay demonios que la sirven directamente? Esa también es una posibilidad, y una inquietante. Tiene voluntad propia, sin duda es consciente, y sin duda influye en todo el universo, pero, no tenemos ni idea de si es capaz de comunicarse directamente con mortales o demonios. Y ciertamente no tenemos ni idea de sus planes, excepto quizás su objetivo final: apoderarse por completo de este mundo. Ya hemos frustrado uno de sus planes, pero ¿cuántos más le quedan? Miré por la ventana el cielo que se oscurecía. Qué difícil es comprender la verdadera magnitud de los problemas que debo afrontar. Los demonios, sin importar la amenaza que representen, son solo un síntoma, parte de un mal mucho mayor al que debemos enfrentarnos. Incluso si los destruyo a todos, hasta los más nobles, y luego extermino a todos los pecadores y organizo la rápida aniquilación de todas las nuevas almas que llegan al infierno, no será una victoria rotunda para la luz. La humanidad, con sus pecados, tampoco desaparecerá. Hablando de la humanidad, ¿ya ha discutido el Consejo nuestras interacciones con los mortales y su falta de fe? No es tan sencillo como quisiéramos, dijo Sera, volviendo lentamente a su asiento. Aniel está intentando evaluar y reparar por completo los daños causados por la conspiración, y al mismo tiempo, él y los demás vigilan a los querubines. Por cierto, nos pide que levantemos la cuarentena en Ciudad Querubín. Dice que no hay indicios de herejía entre los demás y, además, casi todo su trabajo está paralizado. Tiendo a estar de acuerdo. Bueno, supongo que no tiene mucho sentido mantenerlos aislados allí. Mañana doy por terminado el día, aunque mantendré las patrullas. Y quizá deberíamos organizar patrullas en el resto del cielo y dudo que las patrullas sean de mucha utilidad, Adam. Tus exorcistas no van a registrar a cada transeúnte en busca de esencia de oscuridad, ¿verdad? Bueno, ahora que lo pienso y sí, quizá las patrullas sean innecesarias, concedí con cierta reticencia. El objetivo de las patrullas es prevenir incidentes, al fin y al cabo, pero los incidentes en el cielo son, por decirlo suavemente, un fenómeno extraordinario. ¿Y acaso has encontrado alguna explicación sobre los mortales y su falta de fe? San Pedro se ofreció voluntario para visitar el Vaticano y hablar con el Papa. Algunos apoyaron su idea y propusieron enviar embajadores celestiales a los líderes de cada una de las principales religiones del mundo. Para motivarlos a unirse y cooperar por el bien común. En realidad, es una buena idea, pero ¿qué nos impide hablar con el público en general, por así decirlo? Sera suspiró. En realidad, Adam, no me entusiasma mucho la idea de que las almas justas abandonen el paraíso. ¿Por qué? La tierra está llena de vicios y maldad.
Los justos ciertamente han demostrado su resistencia ante ellos, pero, no quiero exponerlos a tentaciones innecesarias, por así decirlo. Me dirigió una mirada extraña que me costó descifrar de inmediato. Una de las razones por las que me opuse a las purgas fue que temía que la influencia del infierno pudiera corromperte a ti y a tus protegidos. Francamente, aún no estoy segura del efecto que tuvieron todas esas purgas en ti. Será, los santos vivieron vidas llenas de pruebas en un mundo cruel, pero aún así no eligieron el camino del mal. ¿De verdad crees que traicionarán la luz ahora simplemente porque recuerdan la clase de cosas horribles que a veces suceden en la Tierra? No es un riesgo que quiera correr sin una buena razón. Además, se han ganado su gracia, y no quiero privarlos de su merecido descanso. Sí, y entonces mi descanso no me lo merecía, ya que sigo lidiando con asuntos complicados. Lamento que tengas que sacrificar tu paz por el bien del servicio, pero, oh, cálmate, estaba bromeando, le resté importancia. Aún así, si permitiéramos que los ascendidos visitaran la Tierra, incluso con algunas restricciones, muchos se convencerían rápidamente de que es mejor no pecar. Y el flujo de almas al infierno disminuiría, lo cual, obviamente, sería algo bueno. Todavía estamos debatiendo este tema, suspiró Será de nuevo y se masajeó la frente. Y sin embargo, hace poco, pensé que por fin habíamos logrado calmar al universo más o menos. ¿Estás bien? ¿No has estado muy cansada estos últimos días? Volví a prestarle atención. Parecía estar como siempre, pero había cansancio en su postura y gestos. Gracias por tu preocupación, pero estoy bien, dijo con un gesto de desdén, volviendo la mirada hacia la ventana. Y tengo miedo del futuro, Adam, admitió de repente. Todo lo que ha pasado últimamente ha sido tan repentino y resulta que cometimos muchos errores que podrían habernos costado y bueno, nos habrían costado muy caro. Presiento que se avecina una tormenta, y estamos intentando desesperadamente prepararnos para ella. Creo que estás exagerando, intenté tranquilizar a Será, aunque, la verdad, sus palabras también me inquietaron. De momento, todo va bien. Mucho mejor de lo que podría haber ido. Y aún no había indicios de que las cosas fueran a empeorar pronto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto durará esta calma? No supe qué responder de inmediato. Y nos mantendremos firmes. Pase lo que pase, el cielo se mantendrá firme. Nuestros enemigos pagarán un precio insoportable solo por atreverse a desafiarnos. Espero que tengas razón, Adam. Volví la mirada hacia la ventana. El cielo que se desvanecía era precioso, pero mi alma estaba inquieta. Satanás, el pecado de la ira, el príncipe de la furia y poseedor de una multitud de otros títulos resonantes, demasiado numerosos para enumerar, presidía uno de sus salones. Ante él se encontraban sus sirvientes más leales, o mejor dicho, más inteligentes y astutos, informándole sobre el estado de sus asuntos. Una tarea increíblemente molesta, pero necesaria si quería mantener el control de su dominio. En ocasiones, sentía una punzada de envidia hacia Lucifer, quien había descuidado sus asuntos simplemente porque podía permitírselo, pero esta envidia se desvanecía rápidamente al recordar quién ostentaba realmente todo el poder sobre el inframundo y de repente, Satanás sintió un escalofrío en sus ardientes aposentos. Gruñó y golpeó con el puño la gigantesca mesa en la que estaba sentado, con sus sirvientes a ambos lados, aterrorizados por el repentino arrebato de ira de su amo. Se levanta la sesión por hoy. Continuaremos mañana. Todos fuera. Naturalmente, ningún necio en la sala se atrevió a objetar al señor de la ira. Tales necios no duran mucho entre los vivos y un minuto después, los demonios y demás aduladores, con el debido respeto, desaparecieron por las puertas. Gruñendo de disgusto, Satanás se levantó y se dirigió a sus aposentos privados. El dormitorio y su mobiliario eran propios de su gigantesco dueño, por lo que pocos pudieron notar de inmediato que uno de los estantes pequeños era en realidad un balcón con una puerta de tamaño normal. La encarnación de la ira se acercó a este balcón y, un segundo después, ya caminaba por él hacia la puerta. ¿Qué importaba el tamaño del propio cuerpo para la esencia de su orden? Exacto. Una convención banal, completamente bajo su control. Tras la puerta había algo parecido a una sala de estar, con mesas, estanterías, una especie de chimenea y varios sillones, en uno de los cuales se encontraba sentada una figura esbelta. La figura pertenecía a una mujer de aspecto joven, con la piel pálida como la muerte, el cabello negro azabache, una sonrisa casi antinaturalmente amplia y unos ojos rojos brillantes y luminosos.
Vestía harapos y unos vaqueros igualmente rotos, y una fina cadena que emanaba de su oscuro collar metálico y le ceñía el pecho y la cintura completaba su imagen de fanática del punk o el metal, o quizás de entusiasta del BDSM. En las zonas expuestas de su piel se apreciaba un oscuro patrón de extraños tatuajes, y si se observaba con atención, se podía ver cómo una energía roja centelleaba a lo largo de estas líneas. Si se miraba aún más de cerca, se podía observar que, aquí y allá, el cuerpo y el cabello de la mujer estaban cubiertos por una sustancia negra y resinosa. Sus manos, en particular, estaban completamente recubiertas de esta resina, lo que a primera vista daba la impresión de que llevaba largos guantes de látex. En general, esta persona parecía más bien una persona sin hogar que, de alguna manera, se había infiltrado en el corazón del palacio de uno de los pecados capitales, y por lo tanto, desentonaba por completo en aquella habitación ricamente amueblada. El pecado mismo, sin embargo, la apariencia del invitado no le molestó en absoluto, porque sabía perfectamente quién era o mejor dicho, qué se oculta tras una apariencia tan modesta. Saludos, madre. ¿Deseabas verme? ¿Ha ocurrido algo? Satanás inclinó la cabeza ante la mujer. HMHHH. ¿Que ha ocurrido algo? Sí, algo debió de ocurrir. La voz de la mujer sonaba extrañamente hermosa, aunque a un observador externo le resultaría difícil describir qué era exactamente lo que le pasaba. Se recostó cómodamente en la silla, estirándose, cruzando las piernas y apoyando la cabeza en la mano izquierda. Con la derecha, tomó algo parecido a una pasa de un jarrón cercano y se la metió en la boca. Sí, es cierto, algo ocurrió, pero no estoy del todo segura de qué. Mejor dicho, no sé por qué ocurrió. Perdí mi marioneta en el cielo. ¿Qué? ¿Cómo? Ya te lo dije. No lo sé. Todo iba tan bien, mi pequeño plan estaba cobrando impulso poco a poco, pero de repente aparecieron los serafines y empezaron a husmear, y entonces nos pillaron con las manos en la masa en ese estúpido cartel. Apenas logré que esas mocosas se tragaran las pastillas, pero dos de ellas no lo hicieron, porque, sorpresa. Su conciencia despertó de repente. Sus cerebros empezaron a funcionar. ¿Te lo imaginas? Uf. La mujer agarró una pasa y la arrojó a la llama de la chimenea. Esta brilló de color púrpura por un instante. Y como los serafines ya estaban allí, no pude arrastrarme por los cielos y causar ningún daño significativo. Esto sin duda son malas noticias. Satanás hizo una mueca de disgusto. ¿Sigue vivo el venado? No, ya te lo dije, lo perdí. Para siempre. Adán estaba haciendo una tontería, y tuvo el valor y la inteligencia de quemar el títere sin esperar a que yo lo poseyera. A pesar del evidente disgusto en su voz, la sonrisa de la mujer no desapareció de su rostro. ¡Qué gran pérdida!, negó con la cabeza. No se molestó en especificar qué había sucedido con los demás. Era evidente que también se habían perdido. ¿Eso es todo? Ojalá. La mujer, con un gesto teatral, se llevó el dorso de la mano a la frente y se levantó de un salto del sofá. El cielo ha decidido armar un buen lío. ¿Dónde? Aquí. Repitió Satanás, estupefacto. Aquí mismo, en el infierno, tonto. Exclamó la mujer, alzando las manos y señalando hacia abajo, para luego dirigirse a uno de los armarios. Sus movimientos parecían antinaturales, como los de una marioneta en manos temblorosas, lo que Satanás sabía que era señal de gran indignación. ¿Han hecho algún tipo de trato con Lucifer y Lilith? Le han dado una buena reprimenda al pobre Ochi, y parece que todo apunta a que el cielo volverá a bloquear el acceso a la tierra. En fin, Lucifer ya ha reunido a todos los demonios que vinieron a la tierra a difundir mi influencia, y planean entregárselos a ese mismo Adán. Joder. Espetó Satanás. Bueno, es desagradable, pero no fatal. Cerrarán una brecha y abriremos un par más y la pequeña Lucero del Alba ha decidido abrir un hotel para la rehabilitación de pecadores, y el cielo, al parecer, la ayudará con eso, si no me equivoco. Sacó una botella de algo fuerte, la descorchó y le dio un trago. ¿Acaso los pecadores pueden expiar sus pecados? Preguntó Satanás después de que su madre vaciara la botella. Oh, sí que pueden. No basta con escapar de mi poder, pero algunos ya lo han logrado. La botella se hizo añicos en la mano de la mujer, que la apretó con fuerza. Ah, sí, ya te conté que Lucifer ha decidido postrarse ante el cielo y reconocer su autoridad sobre sí mismo y su reino. No, por ahí deberíamos haber empezado. Exclamó Satanás, furioso. ¿Por qué demonios había dejado la información más importante para el final? Ay, perdóname, es que el viejo gruñón se puso de repente muy animado y empezó a fastidiarme de todas las maneras posibles.
Por eso no logro entender qué traman sus sirvientes con mi arenero, y me saca de quicio, me saca de quicio, me saca de quicio, me saca de quicio. El rostro de la mujer se contorsionó en una expresión de pura rabia. Con cada enfurecedor, golpeaba su cabeza contra la pared, y con cada golpe el palacio entero temblaba violentamente. Sin embargo, su arrebato de ira no duró mucho, y al instante siguiente se apoyó en la mesita de noche más cercana y recuperó el aliento con dificultad. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos, madre? Preguntó Satanás, aparentemente impasible ante la escena anterior. Sí, nuestros próximos pasos, ¿cuáles son nuestros próximos pasos? Tras recuperar el aliento, la mujer negó con la cabeza y, apartándose de la mesita de noche, volvió al cuenco de pasas y se metió un puñado en la boca pensativa. Sus movimientos ya no parecían los de una marioneta, y su sonrisa se volvió más natural y contenida. Y la silenciosa infiltración en el cielo fracasó, y el plan con Charlie ya no es seguro que funcione, así que, alégrate, hijo, puedes empezar a preparar poco a poco la opción más drástica, como hablamos. Joder, por fin. Satanás se regocijó, pero enseguida se recompuso. Sin embargo, ahora que este bufón y su zorra han decidido postrarse ante los serafines, no será mucho más difícil llevar a cabo todo sin que nos vean y sí, ya lo sé. Malditos idiotas, siguen sin rendirse y caer en mis manos y la mujer cogió otra pasa, la examinó y se la metió en la boca. Hace tiempo que no me encomendaba una tarea tan difícil y bueno, haré lo que pueda. Y tú también tendrás que trabajar, hijo. Yo distraeré a los serafines y, mientras tanto, tú puedes crearles algunos problemas a los gobernantes del infierno. Bueno, ¿eres listo? Ya lo resolverás tú solo. ¿Qué hago con el resto de los pecados? Nada por ahora, no son relevantes para nuestros planes en esta etapa. Aunque puedes usarlos como mejor te parezca. ¿Cuándo podré deshacerme de bufón? Ah, ¿sigues sediento de su sangre, hijo? Ten paciencia, sabes perfectamente que su presencia en el trono adormece la vigilancia de los serafines, y ahora su repentina desaparición solo los agitará aún más, y quién sabe qué tramarán. Menciona al diablo y aparecerá. Ve, hijo, enfréntate al invitado indeseado, y yo me quedaré aquí contigo por ahora, ¿no te importa? Claro que no, madre. Claro que no le importaría, bien, me voy. Vete, buena suerte y que te vaya bien. La mujer se despidió de él con la mano. Cuando Satanás se marchó, la mujer se quedó inmóvil, luego se acercó a la mesa espejada. Qué interesante, ¿verdad? Me pregunto por qué Gruñón despertó de repente. Parecía haber renunciado a este mundo hace mucho tiempo, así que ¿por qué se volvió activo de repente? Nada parecía haber cambiado, ¿o sí? La mujer contempló su reflejo, girando varias veces frente al espejo. Su ropa se fundió en resina negra, que primero la envolvió por completo y luego tomó la forma de un abrigo rojo, un sombrero de ala ancha y gafas negras. Su piel adquirió un color más natural. Y los rastros del líquido negro y viscoso casi habían desaparecido. Sí, supongo que servirá para un paseo entre mortales, asintió, se adentró en la sombra más cercana y desapareció en ella, como si nunca hubiera estado allí. Capítulo 18. Preparación tranquila. El pequeño consejo celestial se creó algún tiempo después de mi ascensión para ayudar a los serafines a gobernar el paraíso. En aquel entonces, el universo aún se encontraba sumido en una gran agitación tras la caída del Edén, y los serafines simplemente no tenían suficiente tiempo para el cielo. Ni siquiera los querubines, creados apresuradamente, bastaban para resolver todos los problemas, por lo que fue necesario recurrir a las almas ascendidas. Formalmente, el pequeño consejo era responsable de redactar propuestas para los serafines sobre una amplia gama de asuntos relacionados con la vida celestial, pero en realidad, la administración del paraíso le había sido confiada hacía tiempo, y todas sus propuestas eran aceptadas automáticamente para su implementación por los serafines que presidían las reuniones, generalmente o rechazadas, según la situación. Los asuntos que abordaba el Consejo eran muy variados, desde la expansión de las zonas residenciales y el cambio del estilo arquitectónico de la ciudad dorada hasta el cambio del sabor del helado, un elemento básico de la dieta de los ascendidos. El consejo privado estaba compuesto principalmente por santos, admitidos automáticamente tras la confirmación de su santidad, y por las personas más prominentes que se habían distinguido en vida por sus habilidades para mejorar la vida de los humanos, principalmente políticos y empresarios. Sí, curiosamente, también había algunos individuos dignos entre ellos, así como representantes de diversos clérigos, como el mismísimo San Pedro.
Yo también era miembro, aunque normalmente no tomaba la iniciativa, y solo ocasionalmente intervenía con mis comentarios. Por lo tanto, todo el consejo se sorprendió un tanto al darse cuenta de que se había convocado una reunión extraordinaria por iniciativa mía. Sin embargo, no demasiado, considerando que la alarma había sonado hacía poco. Muchos se sorprendieron bastante de que me hubiera molestado en reunirlos ahora, ya que todos habían oído la alarma, pero nadie sabía por qué se había dado. También habían comenzado a circular rumores sobre el incidente en Ciudad Querubín, ya que muchos habían notado los movimientos de los exorcistas ese día, así como la posterior ausencia de Querubín en muchos puestos de trabajo de la Ciudad Dorada. Así que no me sorprendió que los allí reunidos me pidieran que aclarara todo esto, lo cual, francamente, me dejó algo atónito. Ni yo ni los serafines parecíamos haber intentado encubrir el incidente con la oscuridad, pero tampoco teníamos prisa por revelar la conspiración que culminó en el ataque de las fuerzas del mal, para no causar pánico innecesario. Sin embargo, era necesaria alguna explicación. La única pregunta era, ¿de qué tipo? Tras dudar un poco y conversar en voz baja con Será, que presidía la reunión, finalmente decidí contarlo todo, aunque sin detalles, pidiendo únicamente que no se divulgara la verdad. El único motivo para ocultarlo todo era no causar pánico, pero, por lo demás, no había razón para mentir a nuestros incondicionalmente leales colegas. Como era de esperar, la verdad fue recibida con cierta preocupación, pero en general nadie entró en pánico. Solo unos pocos camaradas particularmente exaltados me exigieron que tomara medidas para mejorar nuestra seguridad, y tras recibir garantías de Será y mías de que estábamos trabajando en ello, se calmaron. Al fin y al cabo, eran adultos, personas con experiencia, no adolescentes histéricos y cobardes que, al primer indicio de un desastre inminente, pierden el control y empiezan a gritar que todo está perdido. Habiendo llegado al consenso de que los sucesos ocurridos, si bien desagradables, no eran fatales, pasamos al punto principal de la agenda. Un acuerdo con la aristocracia infernal, representada por Asmodeo y Lucifer. Por cierto, el rey del infierno también decidió quedarse durante nuestras negociaciones, ya que se beneficiaría de los posibles suministros para el demonio de la lujuria. Tuve que explicarles por qué demonios estábamos siquiera considerando hacer negocios con demonios, especialmente dados los recientes incidentes. La gente se sorprendió, por decirlo suavemente, por mi postura al respecto, y no los culpo. Desde fuera, probablemente parezca una locura haber abrazado lo impuro. Soy consciente de que el camino que he tomado es, por decirlo suavemente, controvertido. Los demonios del universo local quizá no sean malvados en el sentido clásico, como sus contrapartes en Waramero o incluso en las enseñanzas cristianas, pero siguen siendo, en su mayoría, escoria repugnante, y es mejor no confiar en ellos. Idealmente, probablemente no debería haber optado por la diplomacia, sino simplemente haber ocupado el inframundo, eliminando a todos los elementos más inestables que pudieran causar problemas en el futuro, pero, dos cosas. Primero, como ya he dicho muchas veces, no creo que los cielos estén preparados para este tipo de campaña. Y segundo, este es el inframundo de Vipzi. Quizá no sea exactamente como ella lo imaginó, pero aquí tenemos a Charlie, que es una especie de protagonista canónico. Y tengo la vaga sospecha de que es producto de la proverbial providencia divina. Claro que no tengo pruebas claras, y es muy posible que simplemente esté sobreestimando su importancia basándome en lo que sé de la serie, pero, nació hace aproximadamente 200 años. Y casi al mismo tiempo, nació Emily, la nueva serafín. ¿Sabes siquiera cuántos nuevos serafines han nacido en todos estos milenios desde la caída? 1. Exactamente una. Y casi al mismo tiempo, nació una princesa en el infierno, obsesionada con la redención de los pecadores. A pesar de que nunca había tenido ninguna razón objetiva para pensar que fuera posible. Para mí, es una coincidencia demasiado extraña como para ignorarla. Dios, por supuesto, me dijo claramente que le resulta difícil intervenir en los asuntos mundanos, pero difícil no significa imposible. Toda esta vaga especulación no es más que una quimera, y bien podría ser que esté viendo algo que nunca sucedió. Pero la posibilidad de que Charlie forme parte de algún plan divino no es nula. Así que he decidido adoptar una estrategia de esperar lo mejor, prepararse para lo peor. Por lo tanto, me estoy acercando a la élite del infierno, representada por la familia real y quizás algunos de los aristócratas más cuerdos, y al mismo tiempo, estoy comenzando a desarrollar mi potencial militar para estar listo para otra guerra por el universo.
En cuanto al tratado con Asmodeo, incluso en el peor de los casos, tenemos poco que perder, sobre todo si los serafines logran cerrar las brechas en la barrera. Además, las líneas de producción que abrimos para abastecer al infierno, debido a las particularidades locales, podrían, en teoría, reconvertirse rápidamente para algo más militar. La producción de bombas de napalm benditas, por ejemplo. Así que sí, lo veo como una situación ventajosa para todos, con un riesgo mínimo. Siempre y cuando Otzi no intente fastidiarnos, de hecho, precisamente por eso reuní a los estimados consejeros. Para que revisaran la propuesta garabateada de Otzi para el tratado y nos dijeran cuánto la necesitábamos y qué debíamos cambiar. Yo mismo no era un experto en la materia, ya que la burocracia y los contratos escritos aún no existían en mi época, y después de la muerte, solo los necesitaba para dar órdenes y solicitar suministros. No es que no tuviera ni idea, pero no soy ningún experto en la redacción de contratos, así que lo mejor es confiar este asunto a expertos cualificados. Estos expertos pasaron una semana estudiando el texto del tratado, analizándolo prácticamente letra por letra, e incluso trajeron a justos de fuera del consejo para esta tarea. Decidimos ser transparentes sobre nuestros intentos de negociar con los demonios, porque, ¿por qué no? E incluso un par de serafines que no conocía se involucraron. Al final, resultó que Otzi era un tipo inusualmente razonable y no intentó imponer condiciones extrañas en el acuerdo, aunque se guiaba por el principio de pedir lo que la decencia permita y luego aceptar lo que te den. Ahora bien, también estaba este punto. Básicamente, les estábamos proporcionando recursos a él y a Lucifer a cambio de lealtad. Es decir, les damos bienes y, a cambio, hacen lo que les decimos. Esta es una situación bastante inusual, porque en esencia estamos intercambiando bienes materiales por algo inmaterial, y nadie suele hacer eso. Pero no necesitamos nada material del infierno. Solo necesitamos controlarlos. Y entonces, de forma un tanto inesperada, surgió la cuestión de que, ya que estábamos en ello, no estaría mal formalizar el vasallaje del infierno por escrito. Porque, por supuesto, yo había llegado a un acuerdo con el rey L al respecto, e incluso lo sellé con un apretón de manos, lo que otorga poder a este acuerdo y, dado el calibre de los individuos que lo firmaron y sus poderes, casi lo eleva al nivel de ley celestial. Pero los consejeros querían ver este acuerdo confirmado por escrito, supuestamente más fiable. Así que, al final, elaboraron un documento oficial que detallaba todo lo que yo ya había aceptado, e insistieron en que llevara estos papeles al señor para su firma. Bueno, también enviaron preliminarmente toda la documentación resultante a los serafines para su aprobación, pero no se demoraron mucho, y pronto me encargaron llevarlo todo al infierno para su firma. La firma de los papeles en sí fue incluso demasiado informal. Me presenté en casa de Lucifer y Lilith, quienes llamaron a Otzi, y juntos pasaron una hora entera revisando los papeles, tras lo cual finalmente firmaron. Solo Lilith se quejó de que no había necesidad de duplicar nuestros acuerdos de vasallaje, pero lo hizo con bastante desgana. Normalmente, cuando ocurren eventos de tal magnitud y los acuerdos entre el cielo y el infierno no pueden ser sino grandiosos, intentan convertirlo en un espectáculo igualmente grandioso, montar un show del que todo el mundo se entere. Pero nadie presente pareció siquiera considerar la posibilidad de ventilar el asunto públicamente. Quizás todo se reducía a ciertas intrigas políticas internas, pero no estaba dispuesto a meterme en ese atolladero todavía, al menos no en ese momento. En general, la firma transcurrió sin problemas, y solo en el momento de firmar sentí un frío extraño e inusual, como si la temperatura de la sala hubiera descendido momentáneamente a 00 absoluto y luego hubiera vuelto inmediatamente a su nivel original. Los demás parecían completamente ajenos a todo, y solo Lucifer me dirigió una mirada extraña. Parecía que lo sabía. Y no le hizo ninguna gracia. Bueno, era de esperar. Ya veremos a dónde lleva todo esto. Sin embargo, a pesar de que la firma en sí resultó ser algo mundano, los demonios superiores decidieron que era motivo de una pequeña celebración. O, más bien, de una pequeña sesión de copas. También me invitaron a unirme, y después de pensarlo, decidí no negarme. Durante la guerra se estableció que los ángeles podían consumir comida y bebida demoníaca sin consecuencias a largo plazo, salvo en casos puntuales, como la carne empapada en ácido. Pero no todos los demonios podían digerirla, así que no me preocupaba contraer ninguna infección con la comida local. Tampoco consideré la posibilidad de que mis amos me envenenaran deliberadamente, porque, ¿qué sentido tenía, si acababan de reconocer la autoridad del cielo e incluso habían firmado tratados? Y esos no son simples papeles.
Contienen un poder metafísico real, como aquel al que los pecadores venden sus almas, así que violarlos podría acarrear un castigo inmediato y tangible. ¿Por qué demonios me envenenarían ahora? Pero dime, papá, ¿por qué el cielo de repente está tan preocupado y nos está molestando? Empezó a interrogarme Otzi tras el primer brindis. Nos han estado ignorando durante siglos, y de repente, aquí estamos. ¿Qué ha pasado ahí arriba? Dios les dijo que los pecadores pueden expiar sus pecados y ascender al cielo, así que empezaron a armar un escándalo. Lilith me delató por completo, dando un sorbo a su copa. Otzi murmuró arrastrando las palabras y bebió un sorbo de vino. ¿Por qué no te lo contó antes? ¿Qué sé yo? Me encogí de hombros. Quizá antes no estaba permitido, pero ahora sí. Me da igual. Espera, ¿eso significa que si un demonio llevó una vida recta, también puede ascender después de la muerte? ¿Dónde has visto un demonio recto? Yo también quiero verlo. Pero en serio, no tengo ni idea. Dios, como siempre, no lo explicó nada con claridad. Probablemente no, pero nadie lo sabe con certeza, así que, ¿qué? ¿Quieres ir al cielo tú también? ¿Yo? ¿Al cielo? Ja. De verdad que lo necesito. Aquí estoy de maravilla, ya sabes. Alcohol, chicas, chicos, clubes privados, si no tuviera que trabajar, diría que estoy en el paraíso. No es que no me interese, pero la verdad es que no me apetece matarme trabajando para conseguirlo. ¿Qué? ¿Así que todo te va de maravilla? Entrecerré los ojos. Bueno, lo mío dista mucho de ser ideal, pero estoy bastante contenta con mi vida. Aunque a veces tenga que limpiar montañas de mierda en mi círculo. ¿De verdad eres una seguidora del orden? ¿Por qué te sorprende tanto? Sin orden no hay control, sin control no hay organización, y sin organización no hay paz, sin la cual no hay posibilidad de disfrutar del placer. La falta de orden no impide que los pecadores se entreguen al placer, observé. Allí tienen un verdadero desastre, no placer. He probado muchas cosas horribles en mi vida, y aún así a veces me asombra el gore que hacen allí. Y no solo eso, bueno, intentaremos reducir la basura y el frenesí allí. Sí, buena suerte con eso, la vas a necesitar, dijo, dando otro sorbo de vino. Bien, antes de que nos emborrachemos y nos olvidemos de todo en el mundo, Adam, tengo algo que hacer contigo, intervino Lucifer. ¿Qué ocurre? Mi viejo amigo Paimon vino el otro día, quizás hayas oído hablar de él. Creo que es el demonio principal de Lars Goetia. Sí, ese mismo. Se quejaba de que alguien del cielo le había robado el grimorio a uno de sus hijos. ¿No sabes nada de eso, por casualidad? Joder. ¿Han descubierto que el grimorio está en el cielo? Madre mía. ¿Qué les digo? ¿Por qué pensó que alguien del cielo le había robado el grimorio? Pregunté. Usaron rituales de recuperación y apuntaron en tu dirección. Madre mía. ¿Tienen eso? ¿Debería contárselo a los serafines, que intenten usarlos? Bueno, digamos y no lo negué ni lo admití. ¿Qué pasa? Bueno, me gustaría recuperarlo, porque estos libros son únicos, hechos individualmente, uno para cada representante de la Goetia. ¿Para qué lo necesitas? Portales a la tierra, murmuré. De alguna manera pueden abrirlos, incluso sin las piedras de Asmodeo. Estamos intentando averiguar cómo solucionarlo. Utilizan la energía pura de las estrellas puras, intervino Lily de repente, tras habernos observado en silencio hasta entonces, bebiendo su vino. La barrera está diseñada para contrarrestar las energías demoníacas y oscuras, pero la luz de ciertas estrellas, a grandes rasgos, tiene la propiedad de difuminar dichas energías lo suficiente como para que la barrera no las reconozca como prohibidas y, por lo tanto, no reaccione. Esto requiere que el lanzador conozca la ubicación de estrellas específicas con la luz adecuada y el poder suficiente para alcanzarlas, pero con el entrenamiento apropiado o una plantilla ya preparada para el ritual necesario, incluso los demonios pueden lograr tal hazaña. Oh, vaya, ¿fuiste tú quien creó el ritual? Tuve ayuda, respondió con indiferencia, dando otro sorbo de vino. ¿Por qué me lo cuentas tan fácilmente? ¿Entiendes que vamos a tapar este agujero? ¿Y qué? Bueno, ya no podrás viajar a la Tierra. Y de todas formas no podía viajar a la Tierra, negó con la cabeza. Cuando los serafines nos arrojaron aquí, escribieron nuestra sentencia en las leyes del universo. Con ayuda de alguien, aún puedo viajar más allá del infierno, por ejemplo, mediante un ritual de invocación o tu portal, pero sola. Imposible. Y la ayuda tiene que venir de alguien que no sea un demonio. Lo comprobé, ensartó un trozo de algún pescado o oruga local en un tenedor y se lo metió en la boca. Ya veo y dudé en tocar aquella exquisitez.
Parecía demasiado exótica incluso para mi paladar sencillo. Ustedes dos parecen demasiado pacíficos, comentó Ochi. Pero recuerdo el desprecio con el que hablaste de mi padre, Lilith. Fue hace mucho tiempo, Ochi, y mucho de lo que dije fue una gran exageración. Ahora me avergüenzo de muchas de mis palabras. ¿En serio? ¿Lo dices porque de verdad te avergüenzas o porque esperas que tu ex te ayude a redimirte y llegar al cielo? Siseó Lilith, con voz de serpiente. No me eches sal en la herida, Ochi, por favor. Claro que sí, y me gustaría ascender, pero no soy tan tonta como para esperar perdón. Adam no fue un buen marido conmigo, pero y eso no me exime de nada, suspiró, tomó la botella y, tras darle un trago, la vació casi por completo desde el cuello antes de golpearla contra la mesa y cubrirse los ojos con la mano. Lucifer, sentado a su lado, le puso una mano en el hombro en señal de apoyo. Vale, lo siento, no debería haber sacado el tema, admitió Ochi con timidez. Vale, no nos centremos en cosas tristes, negué con la cabeza mientras me servía más copa. No podemos cambiar el pasado, pero podemos intentar mejorar el futuro. Y estos estúpidos papeles son solo el primer paso en esa dirección. Quizá algún día reine el orden y la paz aquí. Quizá incluso las puertas del cielo se abran algún día para aquellos habitantes del inframundo que de verdad lo merecen. Pero para que eso ocurra, tendremos que trabajar. No será fácil, llevará mucho tiempo, será difícil, pero el primer paso ya se ha dado, y lo único que queda es seguir adelante, hacia el futuro. Brindemos por un futuro que nos beneficie a todos. Por el éxito en tus proyectos. Exclamó Ochi alzando su copa. Por un futuro brillante. Añadió Lucifer al brindis. Por un nuevo mañana, y que sea mejor que ayer. Intervino Lilith con una leve sonrisa. Chocamos las copas. Me pareció a mí, o la habitación se enfrió de nuevo. Así que eso es todo, Adam, y no pudimos entender qué tenían que ver las estrellas con todo esto. Ese punto no se explica en absoluto en el libro. Quiero decir, supusimos que de alguna manera podían influir en la barrera, pero eso debería haber sido imposible, por eso estábamos confundidos, dijo Será después de que le contara los puntos principales de nuestra reunión. Y no pasó nada reprochable ni vergonzoso fuera de cámara. Todos en la fiesta eran resistentes al alcohol y no bebieron lo suficiente como para emborracharse, así que técnicamente ni siquiera se podía considerar beber. Fue una lástima que enviaran al pobre Raatiel con ellos, aunque, tal vez encuentre algo interesante allí. ¿Y cómo lo dedujo Lilith? Tal vez Lucifer lo sugirió. Él fue el responsable de las estrellas en las primeras etapas de la creación, ¿no? Y él también. Podría ser. Aunque no, lo dudo, negó con la cabeza, pensativa. Creí que habías dicho que el príncipe Stolas pudo rastrear su tomo hasta nosotros, y ahora su padre lo exige de vuelta. Así es, asentí. ¿Qué ocurre con su estudio, por cierto? Aún hay algunos detalles que no comprendemos, pero en general, diría que ya no necesitamos el libro en sí. En principio, podemos devolverlo ahora. ¿De verdad? Pero es un artefacto poderoso, repleto de fuerzas oscuras y, sospecho, de un conocimiento igualmente oscuro. Exacto. Si bien el libro en sí no representa una amenaza, en manos expertas es una poderosa herramienta universal, capaz de mucho, muchísimo más. No solo del mal, sino y será. No terminó la frase. Todo estaba claro. Sin embargo, incluso si lo destruimos, nada impedirá que el príncipe y su padre creen un reemplazo, excepto quizás la dificultad del proceso. Considerando que estamos intentando evitar provocar a los demonios, devolver el libro es una solución aceptable, dijo con una leve mueca. Sí, a mí tampoco me entusiasma la idea de devolverles su juguete. ¿Cómo deberíamos devolverle el libro? ¿Se lo damos en persona, o simplemente tíralo a su habitación en un lugar visible? No hace falta hacer reverencias, dije, algo irritado. Vale, entonces me encargo yo, no es para tanto, asintió, y tras pensarlo un momento, cambió de tema. ¿Y los demonios que fueron a la Tierra? ¿Te refieres a los que capturaron Lucifer y Ochi? Todavía están encerrados por el otro, esperando a que hagamos algo con ellos. ¿Y los demás? Bueno, hay un pequeño problema con ellos. Parece que se han mudado a la Tierra. Para siempre. No todos, y muchos siguen vagando por ahí, pero, no estaban en el infierno cuando empezaron las incursiones. Además, resulta que Ochi no fue muy cuidadoso con a quien le distribuía sus discos de Stone.
O mejor dicho, no él mismo, sino sus confidentes, pero aún así, es más, muchos fueron robados, revendidos o incluso se perdieron por completo, así que ni él mismo sabe quién posee una parte importante de los discos. Amablemente me facilitó listas de quienes supuestamente poseen estas piedras, pero eso no nos servirá de mucho. Bueno, quizá rastrearlo ese a través de la esfera de observación sea un poco más fácil si conocemos sus nombres, y se lo agradezco. Desagradable, pero esperado. ¿Cómo van los preparativos para su captura? He encargado pistolas eléctricas portátiles para mis chicas, y cuando lleguen, estaremos prácticamente listos para comenzar la operación Exorcismo Terra. Debería ocurrir en cualquier momento. ¿Has decidido qué tareas asignarles? No es que me oponga a ejecutarlas a todas, pero y no es tan sencillo como quisiera, pero sí, tenemos una idea general de qué hacer con ellas. Excelente, asentí. Bien, si eso es todo, me voy. San Jorge me dijo que tiene un blaster experimental listo para una demostración. De acuerdo, Adam, yo también tengo cosas que hacer. Nos vemos. Y George, amigo mío, ¿qué demonios es esto? Esto, viejo, es una nueva palabra en el armamento de las tropas celestiales. Si es una nueva palabra, ¿por qué se parece a las lanzas que usamos ahora? Teniendo en cuenta que creí haberte pedido que me hicieras blasters, Georg. Blasters. ¿Sabes lo que son los blasters, verdad? No me grites al oído, viejo, no me voy a quedar sordo. Y sí, no soy tan retrasado como para no saber qué son los blasters. Entonces, ¿dónde está el cañón láser que me prometiste? Justo delante de ti. Espera, ¿en serio? Míralo tú mismo. El herrero sonrió entre dientes, ocultando su bigote. Me acerqué al pedestal donde reposaba el arma. Lo que en un principio confundí con una lanza de exorcista estándar, tras una inspección más detenida, era notablemente diferente de las armas de matanza a las que estaba acostumbrado. Para empezar, el asta de acero era mucho más gruesa de lo habitual, y además estaba cubierta con un sutil patrón, algo que las viejas lanzas sin duda no tenían. La punta también tenía una forma distinta. Pero eso era superficial. Lo más importante estaba en otro lugar. Estábamos en una especie de campo de tiro. Al menos, había un largo pasillo con blancos. Apunté la lanza al objetivo, vertí una gota de mi energía en ella y, apuntando, un segundo después disparé un rayo láser desde su punta, impactando instantáneamente en el centro del objetivo. ¿Pero por qué una lanza? Verás, estaba pensando, ¿para qué cambiar de armas si podemos mejorarlas? Tus chicas no tendrán que cambiar sus armas habituales por otras desconocidas, ni volver a entrenarse, y si algo sucede, aún tendrán un arma que puedan usar en combate cuerpo a cuerpo. Además, el diseño de esta lanza es algo más simple que el del blaster que pediste, lo que significa que debería ser un poco más fácil de fabricar. Bueno, no sé, apuntar a objetivos lejanos con ella es incómodo. ¿El rayo tiene autoapuntado? ¿En serio? Me sorprendí, e inmediatamente decidí comprobarlo. La lanza apuntaba al objetivo, pero en ángulo. Con un esfuerzo de voluntad, y. El rayo emitido no voló en línea recta, sino en arco, justo en el centro del objetivo, donde quería impactar. De alguna manera, olvidé por completo que no estamos en el mundo material al que estaba acostumbrado en mi vida pasada, con sus estrictas leyes de física, química y otras ciencias naturales, sino en un mundo metafísico, donde la física opera de forma condicional y todo tipo de magia es la norma. Al fin y al cabo, el cielo era y sigue siendo el más allá, y era una tontería esperar que los rayos de luz no pudieran cambiar su trayectoria a voluntad de un ser racional. ¿Sabes? Sí, este modelo me viene de perlas. Es ideal como arma de mano. En principio, lo apruebo, pero ahora quiero que desarrolles algo más letal. Como un blaster pesado que pueda disparar ráfagas más potentes. Solo quieres un arma chula para disparar, ¿verdad? No, es que creo que podríamos necesitar un arma pesada de mano para eliminar objetivos fuertemente blindados. ¿Vale? Eso suena razonable. De hecho, los chicos y yo tenemos algunos planos para un prototipo de un blaster tipo rifle convencional, y creo que podemos mejorarlos fácilmente para que sean más potentes. Pero hablemos de eso más tarde. Quería hablarles sobre nuestra futura industria aeroespacial y, al mismo tiempo, presentarles a los chicos. Los que saben del tema. Ah, sí, necesitamos cohetes. Adelante. Volví a colocar el prototipo en el pedestal y seguí a Georgie. Bueno, parece que tengo todo en orden por aquí, a ver qué me dicen mis colegas ingenieros aeroespaciales. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga.
Chao.